esperamos unos minutitos más. Y mientras tanto, si les parece, voy a leer un poco el recorrido y la trayectoria de Bernardo, que muy particularmente decidió o nos sugirió leer esta trayectoria que también tiene algunos acontecimientos que han marcado de alguna manera, o que nos diga él mejor dicho, su rumbo como escritor. Abogado especialista en Derecho de Familia y Derecho Sucesorio, Bernardo Pécar Varela, Buenos Aires 1974, socio del estudio Moltedo, es además escritor. En 2010, después de publicar su primera novela, Retiro Tigre, El tren de la conjura, esperó unos años para presentar una historia inédita a un concurso, al Premio Clarín de Novela 2016, envió una historia protagonizada por un remisero taciturno y colérico. Si bien su novela no resultó ganadora, el premio lo obtuvo El Canario, de Carlos Bernatec, mereció una entusiasta recomendación del jurado, en especial de parte de Juan José Millás, que alentó la publicación la noche de la entrega de premios. Así fue como un editor del grupo Planeta le pidió a Pécar Varela que le acercara el original de esa novela finalista que este mes publicó el sello MC. La historia de El Ahogado, que es el último libro que escribió, está ambientada en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde vive el autor, barrios de casas bajas, con líneas de colectivos que no se caracterizan por una gran frecuencia, calles y plazas desérticas durante el verano bonaerense, definen el escenario donde transcurren vidas anónimas detrás de las fachadas de casas mudas enjardinadas. Además, es dueño de la librería Dulcinea en San Isidro, especializada en literatura infantil y juvenil. Con esta presentación te damos la bienvenida desde la Comisión de Cultura del Colegio de Abogados, la segunda circunscripción, Rosario. Mi nombre es Javier Dócola. Ahí también nos acompañan hoy, bueno, la vicepresidenta Daniela Bresani y secretaria Luciana Martínez. Agradecemos, como bien decíamos hace un ratito, a Rodrigo Pellejero y a Luciana, bueno, que fueron los gestores para poder lograr este encuentro hoy y compartir esta tarde, que bueno, que es parte de la serie de ciclos que venimos desarrollando a lo largo de toda esta pandemia con el grupo de abogados escritores, en donde nos comenzamos a transitar, ¿no es cierto?, una historia luego de un certamen literario, y a partir de allí distintos encuentros con abogados que además también ejercen el rol, el oficio, la profesión de escribir. Un poquito, ¿no? Luciana, si querías. Bueno, únicamente agradecer a todos la participación, obviamente agradecer a Bernardo que tan generosamente ha aceptado conversar con nosotros, decirle que es un gusto, un placer y un honor que esté acá con nosotros. Acá todos los que estamos somos interesados en la literatura, ya tenemos por profesión la abogacía, pero tenemos por pasión la literatura. Así que es un gusto y un honor escucharlo y bueno, y cederle la palabra. No sé si vos, Daniela, querés también darle la bienvenida. Y esa es mis palabras nomás. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Bernardo, también darte la bienvenida y agradecimiento, obviamente, por este momento, un viernes a esta hora. Así que la verdad para nosotros es un gusto y como decía Luciana también, no solamente somos abogados, sino también que nos interesa lo que es la literatura y la cultura también. Así que bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias en serio por la invitación. Y nada, es viernes, pero es un gusto estar reunido con todos ustedes hablando un poquito de estas cosas que nos interesan. Bueno, yo estuve pensando bastante sobre el título de este conversatorio, ¿no? Abogacía y literatura y abogacía, ¿no? Pero les confieso que esa palabra conversatorio me distrae. O sea, me cuesta mucho decir conversatorio. Es una palabra rara. Digo, no podemos definir este encuentro con otro término, o sea, no sé, tertulia, foro, un vivo, un encuentro. La verdad que conversatorio es raro, pero pensándolo bien, lo que a mí me trae esa palabra y me da pie para hablar de uno de los dos temas que me dan vueltas a mí en la cabeza cuando pienso
en la abogacía y la literatura, ¿no? Si buscamos en el diccionario de la Real Academia la palabra conversatorio, el diccionario no define absolutamente nada, solo hace referencia a 3 acepciones de distintos países. Dice, les leo, Colombia y Perú, mesa redonda, reunión de personas versadas en determinada materia, Cuba, Ecuador, México, Panamá y República Dominicana, reunión concertada para tratar un tema, conversatorios de paz como ejemplo, y Honduras, rueda de prensa. Entonces, yo me pregunto y les pregunto a ustedes, que en principio la mayoría son abogados, ¿está bien utilizar este tipo de palabras? Digo, queda claro que desde el punto de vista técnico, está bien, existe, en determinados países la palabra se usa, pero lo que yo me pregunto es, ¿está bien usarla? Y la pregunta va mucho más allá de esta conversación, de este conversatorio. ¿Por qué mi cuestionamiento? Mi cuestionamiento apunta a que yo creo que los abogados, y me incluyo, tenemos una facilidad asombrosa para no escribir en forma clara. Y ese es uno de los temas que a mí me atraviesan cuando pienso en literatura y abogacía, ¿no? La literatura, al margen de las distintas técnicas o herramientas que existen, porque en la literatura también existe el no decir, el hablar con ambigüedad, pero digo, al margen de esas técnicas específicas, la literatura se trata de escribir en forma clara, en forma sencilla. Por lo menos la literatura que a mí me gusta. Voy a hacer un paréntesis, que todo lo que yo diga acá no es académico, es solamente subjetivo de un abogado del montón que a veces escribe, ¿no? No es que yo sea técnico ni mucho menos. Entonces, lo que les estoy contando y lo que estoy opinando solamente se refiere a cuestiones, digo, mías, estrictas de opinión, con la subjetividad del caso, ¿no? Es cierto que puede haber que a alguna gente, y a algunos de los que están acá escuchando, les puede interesar la literatura barroca, pero me parece que es lo menos. Yo creo que la buena literatura maneja un lenguaje claro, potente, sencillo, coloquial, hasta contundente se podría decir. Entonces yo me pregunto, ¿por qué los abogados, y me incluyo, escribimos tan raro? Digo raro por no decir tan mal, ¿no? Si fuera bueno con la tecnología, les pondría ahora un fragmento de una entrevista que Borges da a la televisión española. No sé si vieron alguna vez un tal, no me acuerdo cómo se llama, Joaquín Soler Serrano, que son unas entrevistas a muchos escritores. Si las googlean las van a encontrar, son entrevistas muy, muy entretenidas. Y en una entrevista que le hacen a Borges habla sobre qué es para él escribir literatura, ¿no? Se los voy a leer en forma textual porque me parece que es interesante. Si fuera tecnológico se los paso directamente y lo escuchamos, pero eso no lo sé hacer. Dice Borges cuando le preguntan para quién escribe, ¿no? Dice, yo no pienso en un público selecto o en un público de multitudes. No pienso en ninguna de las dos cosas. Pienso en expresar lo que yo quiero decir y trato de hacerlo del modo más sencillo posible. No al principio, cuando yo empecé a escribir, yo era un joven barroco, como todos los jóvenes lo son, por timidez. El escritor joven sabe que lo que dice no tiene mucho valor, y quiere esconderlo simulando ser un escritor del siglo XVII o del siglo XX. Pero en cambio ahora yo no pienso ni en el XVII ni en el XX. Yo pienso y trato simplemente de expresar lo que quiero y trato de hacerlo con las palabras habituales, porque solo las palabras que pertenecen al idioma oral son las que tienen eficacia. Es un error suponer que todas las palabras del diccionario pueden usarse. Hay muchas que no pueden usarse. Por ejemplo, en el diccionario usted ve como sinónimos azulado, azulino, azuloso y creo que también azulengo. La verdad es que no son sinónimos. La palabra azulado puede usarse. Es una palabra común que el lector acepta. En cambio, si yo pongo azuloso o si pongo azulino, no. Es una palabra que mira en dirección contraria. Realmente la única palabra que puede usarse es azulado, porque es una palabra común que se desliza con las otras. Si yo pongo azulino, por ejemplo, es una palabra decorativa, es como si yo pusiera de pronto una mancha azul en la página. De modo que yo creo que esta no es una palabra lícita. Habla de lícita encima Borges. Es un error escribir con el diccionario. Uno debe escribir, yo creo, con el idioma de la conversación, con el idioma de la intimidad. Y posiblemente hay palabras que son comunes para mí y no son para los otros. Cada grupo humano tiene su dialecto, cada familia tiene su dialecto, y posiblemente hay palabras que para mí son comunes y no son comunes para otros. Pero en fin, y ahí termina lo que les quería leer de Borges.
Fíjense que Borges hace inclusive la distinción de las palabras específicas de cada grupo humano. Y es obvio que los abogados somos un grupo humano, ¿no? ¿Y qué grupo humano, no? Nadie desconoce que cada ámbito tiene su propio dialecto. Digo, no sé si les pasó haber ido, no sé, a un casamiento y los sientan en una mesa con todos médicos, o peor, con todos ingenieros, y uno se quiere pegar un tiro, ¿no? Porque no. Lo mismo les pasará a los otros cuando se sientan en una mesa donde son todos abogados. Hablamos por lo general siempre de lo mismo, ¿no? Pero yo les hablo de otra cosa, porque al margen de esta aclaración, y a pesar de la falsa humildad de Borges, ¿no? Que él hace un culto de esa falsa humildad, nos deja bien en claro qué es lo que funciona en la literatura. Y yo creo firmemente que eso también es lo que funciona en la abogacía. Por supuesto que un buen abogado no solo puede resumirse en ser un buen escritor, porque hay un montón de aptitudes que el abogado debe tener. Pero en nuestro sistema, que el procedimiento es esencialmente escrito, la palabra, cobra un valor preponderante, ¿no? Entonces, yo lo que veo es que los abogados escribimos de una manera tan distinta y opuesta a lo que dice Borges. Me interesa a mí saber y por qué nos pasa eso, ¿no? Yo no soy un especialista, como les decía. Afortunadamente existen, hace varios años, personas que se dedican a lo que se llama el lenguaje claro. Si uno googlea, existe una red de lenguaje claro. Ahora está un poco desactivada porque esta red necesita de articulaciones del Estado y de un montón de cuestiones que hoy en día con la pandemia y con algunos cambios que hubo, no siguió activa. Pero son gente que es especialista en esto y la verdad que nos tira preceptos que son importantes, ¿no? Que para mí son muy importantes. Por ejemplo, solo para no aburrirlos, les cuento algunas de las cosas que esta gente que sabe del tema, no como yo, nos aconsejan, ¿no? Primero nos dicen, en forma genérica, simplifique el estilo, logre claridad, sencillez y concisión. Y después empieza a desarrollar, prefiera la economía de las palabras, seleccione las palabras, cortas, simples, precisas, evite los adverbios terminados en mente, emplee los conectores necesarios, elija verbos para describir la acción, ordene la oración. Actor, acción, objeto, prefiera la voz activa, administre los incisos, vigile los gerundios. Bueno, muchas de esas cosas que parecen muy sencillas, y si uno haga un escrito común de los que escribimos habitualmente, y no solo los escritos, porque no es una cuestión solo de los abogados, uno agarra un decreto, una ley, los considerandos de los decretos que han salido últimamente, una sentencia, uno se agarra la cabeza, y digo, me hago cargo, si yo reviso mis propios escritos, quizás muchísimas de estas cosas que les estoy diciendo no las cumplo, ¿no? Pero lo que les voy a decir es en relación a estas cosas que les estaba comentando, que esta gente del lenguaje claro nos recomienda, les voy a dar algunos ejemplos para que se entiendan, ¿no? Cuando habla de prefiera la economía de las palabras, nos dan dos ejemplos. Por ejemplo, frase incorrecta, o no incorrecta, pero digo, de la que deberíamos mejorar. No dejo de advertir que X sociedad anónima tuvo ocasión de opinar que no era necesario efectuar una aclaración de lo establecido en el contrato. Entonces, si se puede decir, advierto que X opinó que no era necesario aclarar lo establecido en el contrato. Economía de palabras, más corto, se entiende mucho más. Y voy a cosas más sencillas todavía. Por ejemplo, una cosa bastante común. Fue sentenciado a prisión por un periodo de 5 meses. Fue sentenciado a 5 meses de prisión. O sea, se puede hacer de nuestro idioma una cosa mucho más fluida y precisa, ¿no? Después hay muchas más cosas, como nosotros cuando utilizamos la palabra el mismo o dicho, que lo usamos sin usar los artículos correspondientes y lo reiteramos como si fuésemos elegantes al escribir, ¿no? Y claramente no es así. Lo mismo las oraciones, ¿no? Hay muchísimas oraciones que son muy largas y está estudiado de que el lector retiene las primeras 15 palabras de una oración. Si la oración se extiende y sigue avanzando, el lector se va olvidando de lo primero que leyó y le entorpece el entendimiento. Y nosotros los abogados, por lo menos, los jueces también tienen algunas variantes, nosotros tenemos que explicar, nosotros tenemos que hacer, nosotros tenemos que abogar, nosotros tenemos que... Entonces, nos debería importar mucho que esto de escribir bien
porque no escribimos para nosotros mismos, escribimos para que el otro nos entienda, para convencerlo. Entonces, por eso es que me parece que hay que prestar bastante atención a eso. Después, bueno, los conectores, cuando ponemos en consecuencia, por lo tanto, a veces es solamente el ejercicio de eliminarlos, ¿no? Y los elimina y queda la frase mucho más concreta. Después hay una cosa que es muy importante, para mí, ¿no? Que tiene un nombre bastante difícil, que se llama nominalizaciones perifrásticas, ¿no? ¿Qué son las nominalizar? Es convertir un verbo en un sustantivo. De ahí somos expertos. Efectuar la transferencia, transferir, interponer la reclamación, reclamar, dar autorización, autorizar. O sea, somos especialistas en armar ese juego de palabras que es transformar un verbo en un sustantivo cuando es mucho más sencillo dar aviso, avisar. Existe el verbo. ¿Por qué no usamos el verbo? Bueno, esos son parte de los ejemplos que les digo. Y después tenemos otras cosas, ¿no? Hay un filósofo español que habla de un término que no existe, ¿no? Que se llama archisílabos, que es a determinadas palabras darle como una grandilocuencia, como por ejemplo, cuando se las diga lo van a entender, ejercitar, ejercer, peligrosidad, por peligro, cumplimentar, es cumplir. ¿Por qué decimos cumplimentar? ¿Se entiende? Problemática, a problemas. Finalidad, usamos la palabra finalidad todo el tiempo, y no decimos fin. O sea, tenemos un montón de defectos. Después otras cosas son los incisos, ¿no? El inciso es cuando uno en una frase, entre comas, hace una aclaración sobre la frase, ¿no? Pero acostumbramos meterle tanto inciso o paréntesis, que también a veces que en definitiva al lector se le complica. Por ejemplo, un ejemplo que lo escribí yo, la lectura, si se eligen buenos libros, puede ser, incluso en los peores momentos de la vida, una excelente compañía. Es literaria, y digo, claro, está bien, no está mal, pero es mucho mejor, si se eligen buenos libros, la lectura puede ser una excelente compañía, incluso en los peores momentos de la vida. Queda mucho más claro, mucho más... Pero bueno, tenemos esa necesidad a veces de hacer algunas explicaciones y de transformar el lenguaje en una cosa que es más complejo. Pero todo esto que les digo, que como les decía, existe esta red del lenguaje claro, etcétera, etcétera, nos puede parecer, bueno, pero a la justicia le gusta, entonces uno lo hace así. Yo les quiero contar un ejemplo. Nosotros, digo, en el estudio había un asunto que llevaba un socio mío, yo no lo llevaba, un asunto de liquidación de sociedad conyugal, de esos juicios inmensos, que duró 11 años. Yo no lo llevaba, no estaba tan metido en el asunto, solamente lo acompañaba en algunas cosas. Salió una sentencia de primera instancia, nosotros íbamos por el demandado, salió una sentencia de primera instancia que fue pésima, tanto que las dos partes apelamos de una manera casi hasta pidiendo la nulidad, porque no había resuelto nada, y la parte actora presenta los agravios, ¿no? Y bueno, mi socio hace toda la cuestión técnica, porque tenía mucho sustento, y la verdad que había hecho un trabajo espectacular durante todos esos años. Y en un momento yo digo, bueno, pero esto no se puede contestar sin decir nada de lo que significan estos agravios. Entonces, como una cuestión preliminar, hacemos y marcamos las reiteraciones que hace la otra parte, y le marcamos a la Cámara que la presentación casi que no cumplía con el 265 por estas cuestiones. Y les voy a leer solamente la partecita de la sentencia, que empieza, hace una mínima referencia, y después dice, punto 2, los agravios de la parte actora. Advertencia sobre el exceso incurrido, dice la sala, ¿no? Es una de las salas civiles. Pero escuchen porque es recontra interesante, yo nunca pensé que iba a llegar a que la sala dijera esto, pero me sentí muy bien, después, además porque se ganó el caso, pero digo, me sentí muy bien por estos dos párrafos que le voy a leer. Corresponde advertir en primer lugar acerca de la desmesurada extensión del escrito de expresión de agravios de la parte actora, que corre agregado a fojas 468/538, o sea, ya se ven la extensión, ¿no? Se trata de una presentación que insume 71 fojas, esto es 142 páginas. Una vez efectuada la paciente y detenida lectura del escrito, claramente se percibe que él comporta una repetición inútil de argumentos, más allá de que estos sean o no acertados. Es decir, que estamos en presencia de una reiteración hasta el agotamiento de las mismas articulaciones, como si el tribunal no fuera capaz de comprenderlas con una sola lectura.
En efecto, la reiteración innecesaria de exactamente las mismas palabras podría, sin esfuerzo, verificarse tras un examen de las frases insertas a fojas, y cita 352 fojas que reitera las mismas ideas, y sigue. Partiendo desde luego de la buena fe que ha animado al accionante y de su legítimo derecho para que se haga justicia en el caso concreto, la realidad es que un desatino como el que ahora me ocupa podría llevar de la mano interrogarse si el mentado escrito no ha desvirtuado en alguna medida la previsión del artículo 265 del ritual, pues los agravios solo deben constituir nada menos, pero tampoco nada más, un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, de modo que la crítica concreta que exige la ley se refiere a que aquella debe ser precisa y determinada. En este aspecto es dudoso si en la especie se ha cumplido en verdad con los deberes de colaboración a la justicia del adversario, dado que la repetición pesada y mecánica de conceptos, válidos o no, se tradujo en los hechos en un entorpecimiento para que el Tribunal de Alzada realice, como corresponde, el examen de la sentencia sometida a recurso. Lo cagan a pedos al tipo, hablando mal y pronto, hablando con habitualidad, porque lo que hizo fue apartarse absolutamente de todo. Por eso puede parecer muy académico algunas de las cosas, pero después se representa después en la realidad, porque un tipo nos tiene que leer y nos tiene que entender y lo tenemos que convencer. Entonces, me parece que es muy importante esto del lenguaje y esa deformación que tenemos, que digo, la tienen todos, como les decía, todos tienen sus dialectos, pero yo creo que hay que hacer ese intento y ojalá que esta red, como les decía, de lenguaje claro, que es una red que viene trabajando muchísimo, se siga articulando porque no solo apunta, como les decía, a los abogados, sino principalmente a las leyes, a los jueces, porque una ley la tiene que entender cualquiera que la lea. O sea, a veces uno agarra, que tiene muchos considerandos, empieza y en definitiva se pierde, y eso no está bueno, ¿no? Pero bueno, ese era uno de los temas que les quería comentar cuando yo pienso en abogacía y literatura, ¿no? Después, si no están recontra aburridos, hay otro tema, porque son dos los temas que a mí me atraviesan cuando pienso en esto de literatura y abogacía y literatura, ¿no? Uno es como el que les contaba, el del lenguaje, pero otro es sobre la experiencia que nos da la profesión, ¿no? Me refiero no solo a la experiencia de las situaciones que nuestro rol de abogados nos permite o nos ha permitido experimentar, ¿no? Sino al conocimiento de las personas, ¿no? Obviamente que difiere de las ramas a que uno se dedique, ¿no? Pero en definitiva, si uno termina asesorando personas, logra un conocimiento sobre distintos subsuelos de la personalidad que son potencialmente una maravilla. Digo, espero que no haya muchos no abogados acá, porque yo creo que eso es un valor, ¿no? Para aplicarlos, ¿no? Para robar y aplicarlos a la literatura, ¿no? Las situaciones o los hechos sí pueden ayudar. Digo, a ver, hay historias, anécdotas que todos debemos haber atravesado en nuestra vida como abogados, desde un desalojo conflictivo hasta entrar a una casa para hacer un inventario. Les hago un paréntesis, en la novela El abogado, los personajes entran a una casa, y no hay un abogado en la novela, no tiene nada que ver, es una novela que la podrían claramente escrito un no abogado, ¿no? Pero a mí me llamaba muchísimo la atención ese hecho de entrar a una casa habitada y que uno abra el cajón de la mesita de luz y viera hasta los remedios que tomaba. Ese siempre fue, y bueno, eso después está aplicado en el abogado, ¿no? Entonces, por eso digo que las situaciones son herramientas que nos dan a la literatura, ¿no? Pero lo singular para mí no son tanto las situaciones. Las situaciones está bueno utilizarlas y pueden ser divertidas y le dan un marco de verosimilitud a la literatura que son importantes. Pero a mí lo que me importa son esos subsuelos, esas capas que no están en la superficie y que mil veces las personas a las que asesoramos nos exponen, ¿no? Digo, me refiero básicamente a las miserias que tenemos todos y por supuesto tienen nuestros clientes también. Entonces, yo creo que eso es sin duda un gran valor, ¿no? Primero, hay que amigarse con la profesión. Digo, yo en mi historia como abogado he tenido como
algunos, otros no, alguna crisis en la cual dije, no, pero yo me quiero dedicar a escribir. ¿Yo para qué estudié esta profesión? ¿Para qué estoy trabajando de esto? Si a mí lo que me gusta es escribir. Bueno, ese proceso hay que avanzarlo, uno se tiene que amigar con la profesión y tiene que equilibrar. Por supuesto, de equilibrar, yo no soy muy equilibrado, digo, trabajo muchísimo de abogado y de literatura muy poco, y por eso madrugo, yo me levanto muy, muy temprano para escribir, y bueno, eso es agotador, y bueno, trae otros problemas, pero digo, uno se tiene que amigar con la profesión, equilibrar un poco, y ahí me parece que hay un gran valor, ¿no? De nuevo, yo estoy hablando de literatura que a mí me gusta, a mí la literatura que me gusta, en cuanto a las novelas, principalmente los cuentos también, está relacionada con la construcción de los personajes, ¿no? Los personajes tienen que ser sólidos, consistentes, que no traicionen al lector. Entonces, esto que les decía, no tanto las situaciones, sino esta posibilidad que tenemos los abogados de a veces compartir con personas distintas cuestiones, subsuelos de sus capas de la personalidad, nos da la posibilidad de construir personajes, porque en el fondo, en esto de la literatura, digo, ya está todo escrito, está claro eso, digo, a ver, desde los griegos, Shakespeare, qué sé yo, digo, ya está todo escrito, lo que hacemos nosotros son distintas formas, es el cómo lo contamos, y si lo contamos de una manera distinta y divertida, bueno, por ahí nos puede ir un poquito bien. Digo, de eso hay millones de casos, digo, qué sé yo, se me ocurre pensar en algo que hayan leído todos, La conjura de los necios, por ejemplo. Ignatius es un personaje, digo, en la novela no pasa nada, lo que vale en la novela es ese personaje magistral, ¿no? Después hay novelas más gráficas en ese sentido, ¿no? La novela luminosa del Hebrero, por ejemplo, se me viene a la cabeza. Es una novela de 400 hojas de un tipo que gana una beca, gana la beca Guggenheim, y se va a Alemania y no sabe qué carajo escribir, y toda la novela son sus obsesiones, su paranoia, sobre no poder escribir. Y es una novela que es magistral. Por eso digo, a mí en la literatura que me gusta la literatura de personajes. Después la historia viene sola. Si uno tiene los personajes, después se desliza. Como decía Borges de las palabras, yo creo que los personajes se deslizan después en una trama que ya están todas escritas. Lo que importa es el personaje. Y nosotros los abogados tenemos esa posibilidad de tomar cosas de lo que vemos, de estar atentos. Obviamente que después, cuando yo me refiero a robar, no estoy hablando literalmente, porque vamos todos presos, ¿no? Está claro, ¿no? Si ponemos digo, claramente tenemos la confidencialidad, que es una de las reglas esenciales que jamás podemos violar, pero eso no significa que uno no tome un matiz de una personalidad, que tome algunas cuestiones que en definitiva son de todos, ¿no? Y que nosotros las tenemos ahí, porque la profesión nos permite ese tipo de conversaciones con la gente, ¿no? Yo creo, ahora estoy tratando de pensar, para terminar un poquito y no alargarlos tanto, estoy pensando ahora escritores abogados, ¿no? Y no sé por qué se me vienen a la cabeza alemanes. Bernhard Schlink, me parece, no sé, me imagino que lo conocen, El Lector, es una novela que hicieron después la película, ¿no? Una novela, una película lindísima también. Bernhard Schlink es juez, no solo es abogado. Y él construye unos personajes. Esa novela, El Lector, no sé si se acuerdan, que es una señora que estuvo en la Segunda Guerra y se relaciona con un chico joven, y es un personaje que, bueno, se las spoileo si se las cuento, pero es tremendo, tremendo, y ese personaje de esa mujer es tremendo. Después en la novela, él le mete situaciones, porque al final hay un juicio, y el juicio es totalmente verosímil, porque el tipo es juez, ¿no? Entonces, ahí el tipo conjuga todo, ¿no? Conjuga esto que les digo del conocimiento personal, esa fibra que el tipo puede conseguir de sus conversaciones, de sus audiencias, de lo que sea, y además le mete después situaciones, ¿no? Después tiene un libro de cuentos que se llama Amores en Fuga, que también que son cuentos, no es novela, y ahí es también muy, muy interesante cómo el tipo en muy poquitos rasgos ya define los personajes, de una manera, se llama Amores en Fuga, son unos cuentos muy, muy, muy lindos. De hecho, hay uno que está buenísimo, que es tres mujeres que hacen una vendetta a un amante que tienen las tres, y no saben lo que es tremendo, pero está muy, muy bueno, y como les digo, el tipo utiliza ese conocimiento que tiene de la persona,
¿no? Y esa verosimilitud que tiene para las cuestiones jurídicas. Después, por eso le digo, no sé por qué me vienen los alemanes, hay otro que se llama Ferdinand von Schirach, no sé cómo se pronuncia, que tiene, yo le conozco dos cosas, sé que tiene una novela, pero tiene dos libros de cuentos, uno que se llama Crímenes, y otro que se llama Castigo. Castigo es más nuevo. Y el tipo fiscal. Entonces son pequeños cuentos de situaciones muy concretas, que no saben lo que es. En el primero, Crímenes, que es el que más me gusta, tiene unos cuentos de una profundidad de la personalidad humana que son tremendos. El último Castigo, que no lo terminé de leer, también tiene, por ejemplo, hay un cuento que el personaje es jurado, ¿no? Y nada, aplica eso de lo que es que la persona tenga que ir al jurado, pero el cuento es qué le pasa a esa mujer, ¿no? Entonces, conjuga esas dos cosas que me parece que son muy, muy interesantes. Entonces, como les decía, para redondear esta segunda idea, yo creo que la abogacía, una vez que uno se amiga con la profesión, es una fuente de recursos, digo, para mejorar uno en la literatura, ya sea en situaciones, digo, todos hemos estado en situaciones medio increíbles. El tema de las situaciones es difícil porque ustedes saben perfectamente que en la literatura tiene que haber verosimilitud, ¿no? Que no es lo mismo que la realidad. Es decir, yo voy caminando por la calle, se me cae un piano, y puede pasar eso, porque de hecho ha pasado situaciones parecidas, pero uno no puede escribir eso. Y a veces los abogados vivimos situaciones que no las podemos ni escribir, porque son tan increíbles pero digo, al margen de eso, tenemos situaciones en las cuales le podemos entregar al lector cositas interesantes, ¿no? Y más ahora está bastante de moda, ahora no sé si vieron el documental de García Benzunce, está bastante de moda todo este tipo de cuestiones policiales y judiciales. En lo policial yo lo separo porque para mí el policial es para ingeniero o para nórdico, no para abogado. Para mí el policial o sos nórdico o sos ingeniero, pero tiene una mecánica que me parece que a mí me excede, no quiero decir no se excede, porque por ahí acá hay gente pero el policial me excede. Así que, pero bueno, en definitiva, lo que les decía con referencia a este último tema es que yo creo que una vez que uno se amiga con la profesión, es una fuente inagotable para colaborar a nuestra literatura, ¿no? Así que bueno, en definitiva de eso se trataba, estas dos cositas que me parecía importantes comentarles. Bueno, por supuesto que al margen de lo que me quieran preguntar y demás sobre la literatura y sobre el derecho también, ¿no? Bueno, súper interesante los dos puntos que marcaste, tanto del lenguaje, que el lenguaje lo estuvimos también trabajando en otros conversatorios, la diferencia entre el lenguaje técnico que usamos los abogados y el lenguaje literario, que suele ser más simbólico respecto al lenguaje técnico de los abogados, pero bueno, todas estas deficiencias que vos marcás de la falta de claridad en lo que es nuestra formación como abogados, y usar un lenguaje así está muy interesante. Y de la segunda parte, que vos hablas de la experiencia de la profesión, yo aprovecho para preguntarte, la construcción de tus personajes, por un lado, ¿cuánto hay de, digamos, de autobiográfico o de autorreferencial y cuánto de ficción? Eso por un lado. Y por otro lado, en tu escritura, ¿cuánto hay de escritura y cuánto hay de reescritura? Porque muchas veces el proceso de escribir es uno y el proceso de corregir y reescribir es otro. O sea, ¿cómo es la creación tuya? O sea, en general escribís, reescribís, esas ya. Dos. Vamos por partes. En cuanto a lo que es autobiográfico, por lo general no es que alguien que te conoce saca 302 cosas de los personajes que son tuyos, sin duda, porque en definitiva uno se va robando de su propia experiencia. Yo creo, hay gente que estudia mucho y puede crear personajes y puede armar vidas, inclusive cuando hay gente súper especialista que escribe sobre siglos pasados y los protagonistas corren por esas vidas. Yo soy más de pensar, y lo que me interesa, por lo menos a mí, es sobre la experiencia, pero no una experiencia por ahí que te ha pasado personalmente a vos, no la autoficción. La autoficción me gusta mucho, ahora me cansó porque venimos con una literatura del yo exacerbada y me cansó mucho, me gustan más las historias y la ficción, pero en esa ficción siempre tiene que haber experiencia. Digo, acá hay un remisero fracasado, hay una empleada doméstica, en el abogado, ¿no? Pero
pero igual hay cosas, hay pequeñas, por eso digo, el que te conoce sabe que hay un montón de cosas que uno va tomando de uno o de otro, o sea, esto se trata de robar, aunque seamos todos abogados. Entonces uno tiene que robar de todo lo que pueda. Entonces, de cosas propias, de cosas ajenas, de cosas... Y después aplicarlas. Y aplicarlas haciendo unión a tu segunda consulta. Sí, yo tengo procesos muy lentos, muy, muy lentos. Yo escribo mucho, descarto más y corrijo incansablemente. El abogado, yo creo que la primera versión del abogado es del 2011, ¿no? Y se publicó en el 2018. 2016 la terminé, que fue al Premio Clarín, y se terminó publicando en 2018, ¿no? A mí me gusta mucho, que por eso te digo, con los equilibrios que tenemos que tener, si vos trabajas 14 horas de abogado, explícame cómo haces, o sea, los tiempos tienen que decantar, o sea, yo escribo una cosa y por ahí, ahora tengo unos cuentos que ya básicamente están corregidos, pero después tengo dos novelas, una que es de hace 4 años que está en el freezer, y otra que le voy haciendo cositas. No tenemos el tiempo, o sea, no nos dedicamos a esto. Nos encantaría o no, no sabemos, pero digo, las cosas tienen que tener un tiempo de reposo para alejarse y mirarlas con otra perspectiva, para que lo agarre alguien que también sepa y te haga sus críticas, para que vos mismo puedas, y se trata de reescribir y reescribir. Es como pulir, uno en esa primera escritura por ahí edifica los cimientos de una casa, y después tenés que rellenarla toda, y en ese rellenar y en ese pintar, la pintaste un día de un color y después dijiste, no, este color es distinto. Entonces todo ese trabajo final yo creo que es muy largo, es muy angustiante, muy largo, sí, la literatura es para sufrir, claramente, porque encima el resultado es bastante pobre, uno saca un libro, le va bien, le va más o menos, pero la Argentina es un país que genera mucho contenido de distintas artes y tiene poco consumo, entonces, para que le gusta que otro lo lea, porque después está la otra pregunta de si uno escribe para uno, escribe para los otros. Escribe para las dos cosas, sin duda. Uno escribe para sí porque hay una pulsión que aparece, pero después yo quiero que me lean, y no solo que me lean, sino que me digan que les gustó. Y no solo que les gustó, porque depende de la persona. Por ahí algunos, esa persona no me viene nada mal que me diga que no le gustó, por eso digo, pero sí, además exijo una opinión. ¿Se entiende? No es que exijo que te haya gustado, pero sí exijo una opinión. Pero bueno, me fui a una tercera pregunta que nunca existió, pero espero haberte contestado. No, bien, bien. Y otra pregunta más, ¿qué opinas de los talleres literarios? O sea, ¿qué aporte pueden realizar? ¿Pensás que son positivos? Yo creo que ¿Has tenido experiencia con los talleres literarios? Sí. Yo creo que, bueno, eso es personal, ¿no? Me parece que es bastante personal lo de un taller, pero yo creo que son buenísimos. En el fondo, depende qué taller, y depende quién es el coordinador y quiénes son tus compañeros de taller. Yo había escrito Retiro Tigre, todavía no lo había publicado, y la persona con quien yo corregía, que es una persona que es de las que está dentro del lenguaje claro, es miembro de la Real Academia, es un monstruo, es una amiga, bueno, ahora es amiga mía, ¿no? Ella me dijo, vos tenés que hacer un taller literario. Y a mí me parecía que hacer un taller literario, compartir lo que yo escribo, yo también escribía poesía, me daba como mucha vergüenza. Yo si hubiese preferido hacer con una persona, con ella, seguir trabajando con ella. Me dijo, no, anda un taller, esto te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Y un compañero de ella de taller, ellos hacían taller con Grillo de la Paolera, que era de los primeros talleristas, un íntimo amigo de Borges. Ese grupo que hacía taller con Grillo de la Paolera, de los cuales está Pedro Mairal, que es un escritor conocido por todos nosotros, y estaba Marcos, que es el coordinador, y esta chica que me dijo, no, empezá, Marcos hace taller, y empecé el taller, con la casualidad que había 3 abogados, además, 2 de Marval, Ofar, y otra chica más, y yo, y después había otra chica más. Y la verdad que fue muy, muy bueno. Ya te digo, por eso depende muchísimo de quién te da el taller, que sea una cosa no académica, sino que sea una cosa quizás un poco más lúdica también, donde uno pueda escribir, pero donde se baje línea de cosas, de contenido, del cómo. Para mí es fundamental en un taller que haya buena literatura para leer. Por eso digo, el que coordina el taller, que no es que te va a dar una instrucción y te va a decir que esto está mal o está bien, tiene que ser una persona especial, no todo el mundo. Yo no sé si sería tan bueno. Digo, algunas cosas las fui aprendiendo, pero tiene que ser
particular la persona, y ya te digo, tiene que haber muy buena literatura para leer, porque la regla número 1 para escribir es leer también qué es lo que a vos te interesa, y después tenés que tener muy buenos compañeros, porque si los compañeros que están con vos están 5 escalones más abajo o 5 escalones más arriba, te vas a sentir desubicado. Entonces, a mí esa experiencia en su momento, que duró como 4 o 5 años, de hecho hoy son amigos míos, 2 de ellos son muy amigos míos, y escribían espectacular, era una maravilla como escribían, y nada, y además con cada uno con su estilo, ¿viste? Un ex nacional de Buenos Aires parecía Borges, digo, un amigo Nico que se escribe unos diarios con una precisión y una memoria. Después venía otra amiga que escribía sobre, ella es de Azul, entonces escribía con eso pueblerino, oscuro, y después venía lo mío que era con urbano, violento, sexo y drogas y esas cosas, y cada uno con su estilo iba armando, y era interesante, la verdad que el taller es una cosa súper interesante, pero de nuevo, con condiciones, ¿no? Bien, aprovecho justamente ahí, Pablo Videla levantó la mano que quiere hacer una pregunta, y también, bueno, por este medio, ahí en el chat, quien quiera formular una pregunta, para organizarnos, lo pide y luego seguimos una orden. Yo quería también agradecer a autoridades del colegio que están presentes, está del directorio Mario Romano, así que agradecemos la presencia. Y hacer una pregunta, digo, mucho volvería a la primera idea en esto, ¿no es cierto?, de las palabras que utilizamos las y los abogados en función, ¿no es cierto?, de que pareciera que si complejizamos más nuestro relato de los hechos, tiene mayor contundencia a la hora de poder afirmar o ratificar una verdad. Cuanto más el relato pareciera, ¿no es cierto?, decir esto que vos decías, cumplimentar, por lo tanto, en consecuencia. Digo, inclusive muchas veces metemos el latín, un Pero Javier, iuriscandum. ¿lo ves en la acordada de la Corte para los recursos y las Tal quejas? cual. O sea, dijeron, basta, 30 hojas, 10 hojas la queja, y Claro. chau tu tío, ¿viste? Y tenés que esmerarte. Por eso a mí me divierte Twitter, que es la única red social que tengo, porque uno se tiene que, y después en algún momento hasta se Acotar. volvió, y es un poquito más, pero digo, eso hay que ejercitarlo, no es Tal sencillo. cual. Nosotros por lo general repetimos, explicamos, y queremos, digo, porque no confiamos en el lector, eso pasa mucho. Cuando uno agarra una novela que donde no está todo explicado, y cuando uno lee, claramente se engancha en 2 minutos. Ahora, si a vos te explican lo que ya sabés, ¿viste? Tiene que estar muy bien escrito para que vos sigas leyendo, ¿entendés? Claro. Cuando hay un misterio, cuando hay algo oculto, cuando es lo no dicho, ¿viste? En los escritos, por supuesto, no puede estar lo no dicho, por supuesto. Ahora también digo, por eso, bien vos decías, digo, la propia Corte utiliza, digo, estos conectores, estas palabras. Ahora bien, por eso yo pensaba, digo, en el proceso de formación, en la universidad, en la facultad, está muy instalado. ¿Hubo algún clic, digo, que te haya pasado de poder identificar o registrar esto que en realidad lo tenemos muy naturalizado? Digo, por eso también podemos identificar esos propios conectores que son los que utilizamos a la hora de redactar una demanda. No, yo creo que, y un poquito relacionado con lo que decís, claramente en la universidad tiene que haber una materia sobre todo el procedimiento escrito, y no tenemos una materia. Tal cual. Digo, para mí es un crimen, y debería existir una materia importante donde se nos den herramientas para escribir. No. Me parece que eso es fundamental. Es una cosita, nada que ver, pero me acordé cuando hay que escribir, y cuando uno tiene que escribir un cuento, en definitiva, cuando uno hace una demanda o una contestación. A mí el otro día, buscando con una asistente, una abogada que trabaja conmigo, un antecedente y ahí uno busca sus escritos viejos y demás. Y una cosa que era, por eso los que no son abogados para ahí no les divierte, ¿no? Pero digo, lo que era el divorcio contradictorio. Nos han sacado la mejor novela que podíamos escribir en los hechos en el divorcio contradictorio. Y le empecé a leer, y mi asistente me dice, pero eso es una novela de Canal 9, Migré, me dice, y sí, porque era muy divertido. Por suerte a mí me tocó un divorcio donde había violencia de por medio,
y las dos partes, los dos eran no videntes. Bueno, por eso es inverosímil, ya, eso no lo podés ni contar, No, eso no, es lo que no, te no. digo, el cuidado que tenemos que tener, porque El ataque, ya, y aparte lo acusaron del ataque, informe sobre ciego. eso es bizarro, pero bueno, Así es que, así. y la otra preguntita era justamente en razón un poco de lo que había manifestado Luciana en esto digo, de los casos que uno lleva en la profesión, que lo haya marcado para ficcionarlo, decir, en este caso hay hay una historia, hay muchas herramientas para poder construir un personaje, para poder desarrollarlo, para decir, este es el antihéroe o el héroe que quiero escribir para mi próxima novela. O el primero que a vos te haya impulsado, ¿no es cierto?, a escribir un libro que te haya No, marcado. a ver, ¿No? de nuevo, a mí me interesa más pequeñas cosas, digo, y además, de nuevo, digo, tenemos que cruzar, digo, hay una barrera que es la confidencialidad en cuanto a nuestra profesión, que eso es la regla número 1. Entonces, a mí me gusta digo, esas pequeñas cosas que uno va aprendiendo sobre las personas. Y eso es lo que después uno puede utilizar. Pero ni siquiera para que esté en un relato, digo, porque lo que tiene de guachada la literatura es que uno escribe una cantidad de cosas que pueden conformar un personaje y que después no están en la novela o en el cuento. ¿Se entiende? Entonces, uno sí puede escribir mucho, pero lo que va, lo que queda, es una pequeña cosa que en definitiva es lo que le da la sustancia, por más que parezca sencillo, pero tiene todo un trabajo atrás inmenso. Digo, un autor que por suerte ahora lo están valorando cada vez más, pero digo que tuvo muchos años, para mí, que no valorado como correspondía y que hacía de eso un culto, es Puig, por ejemplo. Puig es un monstruo del diálogo sencillo, y yo una vez leía, no sé si era Cortázar, que decía que conocía cuál era su procedimiento, el procedimiento de corrección que tenía eso. ¿Para qué? Para que cuando vos lo lees decís, che, yo podría escribir esto. Porque te da esa sensación, vos lees una sencillez, no lo vas a escribir nunca, porque eso tiene un trabajo donde tenés una infografía y 52 cuadros sinópticos de quién es esa persona que en definitiva dice lo que dice, y dice una palabra. Entonces, yo creo que es mucho más complejo la construcción que uno, entonces, copia, salvo la autoficción, ¿no? Cuando vos contás lo que es, y si a vos te pasó un episodio que vale la pena contarlo, bueno, eso es otra cosa. Pero en la experiencia con las demás personas está relacionado con algo mucho más complejo, que son mínimas partículas que uno va recogiendo para construir un personaje. Pablo Videla, ahí que levantó la mano, y después sigue Sí. Gustavo de Lepiane. Dale. Bueno, muchas gracias por invitarme, Bernardo, porque yo soy ingeniero de profesión, así que gracias. No, en El ahogado, yo por lo menos en mi interpretación vi un eje en El ahogado que era un poco el absurdo, donde vos tenés dos personajes que al final tienen un destino que no pueden cambiar, como que les van sucediendo cosas sin que la puedan modificar, y termina, digamos, por lo menos en mi visión, de una manera absurda, con un destino, digamos, que no pueden modificar bajo ninguna circunstancia, ¿no? La pregunta es, en el proceso creativo tuyo, ¿qué tomás, digamos? ¿Tomás la idea fuerza, el eje del absurdo, o simplemente identificás los personajes quizás de tu ámbito laboral y construís la historia a partir de que hay personajes que te llaman la atención y querés crear algo a partir de eso? O sea, ¿de dónde partís? ¿De los personajes o de una idea que te llama la atención? Está buenísima la pregunta porque en cada proceso es distinto. ¿Entendés? A veces uno, por lo menos lo que me pasa a mí, ¿no? Después habrá que preguntarle a los escritores en serio, pero digo lo que me pasa a mí. A veces uno tiene una idea, y la idea es lo más importante. Entonces, uno tiene que llegar a esa idea, a ese eje, por ahí que decir. Otras veces, como en El ahogado,
El abogado, el personaje principal, que es un remisero, aparece en 2 cuentos escritos mucho antes, y ahí aparece el personaje, el tono, aparece Rosa, que es la otra personaje, en otro cuento, y yo me encontré con los 2 personajes ya con una definición absoluta. Entonces, lo único que quise es pensar cómo los hago encontrarse, pero lo que les iba a pasar, no lo sabía, pero lo sabía, o sea, no lo sabía con el detalle del texto de la historia que cuenta, pero sabía de esa historia desafortunada y de no poder modificarla. Eso ya estaba, porque ellos eran así, entonces no podía pasar otra cosa, y eso es lo que a mí me interesa, y eso es lo que a veces veo, y a veces me cuesta cuando leo, cuando los personajes traicionan. Digo, vos que lo leíste, sin spoilear, digo, no te tienen que traicionar. Entonces los personajes no podrían haber terminado de una manera distinta. Entonces, en El abogado, la novela se construyó a partir de personajes, no a partir de una idea. Aparecieron los personajes me fueron, yo lo único que hice fue, ¿cómo los encuentro? Bueno, los hago encontrar en una casa con eso de la experiencia que uno toma, en una casa que no se entiende bien, pero es una casa que está habitada hasta hace 2 minutos y se meten los tipos, ¿viste? Con la heladera llena, que eso es la experiencia de abogado, ¿no? Pero digo, después la novela me la hicieron los 2 personajes. Esa es la realidad. Gracias. Gustavo de Lepiane. A ver si está Gustavo que... Sí, no sé si se escucha, Bernardo. Perfecto, Gustavo. Un gusto. Yo te escucho, te tengo que escuchar del otro lado del celular porque estoy en un bar y no se escucha un carajo de este lado. En primer lugar, cuando uno empieza a escribir, generalmente, bueno, pasan por un montón de historias, pero generalmente yo creo que escribo a partir del desamor, de cualquier tipo, ¿no? Y cuando yo empecé a escribir y empecé a leer Clarín, uno de mis sueños era estar por lo menos en la premiación, en la etapa final, las 10 novelas esas, no me acuerdo en qué teatro se hacía, ahora se habrá cambiado. Antes en el Ateneo era. Bien, vos dijiste que ganaste un premio Clarín, si mal no escuché. No, y con el diario del lunes, yo que soy... Para que te aclaro, yo fui finalista y me dieron una mención, o sea, ganó otra persona, pero el jurado agarró mi novela y dijo, nosotros queremos que esta novela se publique. Y me dieron como una mención, y por eso me terminaron publicando. Bueno, estuviste de alguna manera en esa ceremonia. Mi objetivo era un poco más ambicioso y era ganar, pero te cuento que no habría ningún problema en estar en la ceremonia. Pero, como decimos los futbolistas con el diario del lunes, vos ahora que tenés el diario del lunes, ¿no? Para llegar a ser finalista, ¿qué recomendás? Yo tengo una novela escrita que hace 10 años que no la toco, ¿no? Porque no tengo tiempo, como vos decías también. Uno tiene tiempo para otras cosas, pero en algún momento la voy a terminar, obviamente, y la voy a mandar a Clarín. Y es muy probable que pierda. Por eso te pido un consejo. El que vos quieras. Mirá, para no perder. No, pero lo que te digo es, vamos, un montón de cosas. Los concursos tienen, además de la capacidad que el texto tenga, hay muchísimo de azar, porque primero existe un comité de selección que elige las 10, que después lee el jurado. Entonces, yo conozco a gente ahora, ¿no? Después que me fui metiendo en el ámbito literario, no del Clarín, pero gente que es bastante versada la que contratan para ese comité, pero uno no los conoce y no sabe quiénes son, y en definitiva, no sabe si leyeron tu novela cuando le estaba sonando el teléfono y su mamá tenía un problema de salud o tenía un hijo. Digo, hay todo un tema de azar en los concursos, entonces no hay que decepcionarse si uno no está. Pero digo, consejos, si es una novela de 10 años, ya me encanta, porque es haber dejado durante 10 años algo. Si lo lees ahora, seguramente lo vas a hacer mierda corrigiéndolo. Yo lo corregiría, no dejaría lo de hace 10 años. A mí lo que me gusta justamente es eso. Totalmente. Es esa posibilidad de que nos vemos obligados por esto, porque nos dedicamos a otra cosa. Más, Bernardo, sí. Es cierto, he agarrado por él hace, no sé cuánto, gran parte. Ahí no te escuché. Ahí te pierdo, Gustavo. Decía que es cierto que cuando
uno ve lo que escribió hace 5 años atrás, y vos eliminando partes, evidentemente yo no, así que con lo que vos... Bueno, no te escuché mucho, pero yo te voy a decir una cosa. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana, con todo lo que me cuesta, me quiero suicidar cuando suena el despertador, todo. Escribo 5 líneas, nada más, y después la leo el otro día y me quiero suicidar, ya lo que escribí, habiendo levantándome temprano, y pienso que lo que escribí en ese momento, que pensé que era la gloria, dije que bueno, porque mirá la idea que se me ocurrió, después la lees y decís, esto es de un chiquito de 3er grado. Eso pasa mucho. Por eso te digo que a mí me parece que la distancia es muy, muy buena, más si no somos profesionales de esto, ¿viste? Por eso el único consejo que te puedo dar es ese, no tengo otro consejo que darte. Y después, que te lo lea gente que vale la pena. Sin duda, en esto de escribir, uno tiene que tener personas que saben y que con un rigor asesino, con un rigor ninja, donde te digan lo que te tienen que decir, y vos la corregiste 52 veces y te siguen diciendo que no está bien, pero por eso digo, yo odio a esta persona que me corrige las cosas, la odio, pero es un odio sincero, no es ficticio. Entonces eso también tiene que existir, gente alrededor que tenga criterio y sea duro con uno, ¿no? Y discúlpame, esas personas que son capaces Gracias. de corregir un texto, ¿dónde están? Porque yo escribo hace muchos años, escribo jurídico, tengo publicado en práctica jurídica, pero también hago literatura, pero nunca encuentro una persona que me diga, esto está bien, esto está mal, investigo por mi cuenta. Ahora estoy cursando hace un mes un taller, pero la corrección individual, que te puede decir, bueno, sí, vas bien, esto está, porque uno se da cuenta, yo digo, esto está flojo, por ahí me doy cuenta, pero ¿quién corrige o dónde se puede? Porque esa es mi inquietud, me tiene bastante preocupada. Eso es difícil, ¿eh? Es una tarea difícil, porque tenés que encontrar, no difícil de encontrar, yo creo que se encuentran, personas que se dedican a la corrección. Pero vos tenés que encontrar a alguien que en esa corrección te interprete también, porque en esa corrección tenés que seguir siendo vos el que lo escribe, el que lo corrige, Entonces, tiene que haber como ahí una sinergia importante entre quien te edita y quien te corrige. Por eso digo, yo no creo que sea difícil encontrar, hay bastante gente que corrige, el tema es encontrar a la persona, ¿no? Y encontrar a la persona que se tome el tiempo, y que es bastante complicado corregir, porque es leer muchas veces lo mismo, y bueno, para mí, yo los admiro mucho. Y después cómo tienen esa posibilidad de hacerte mierda sin que se les mueva un pelo, sabiendo que vos te venís rompiendo el orto, perdón, y no se les mueve un pelo, y te exigen. Realmente tenés que tener un temple muy importante porque no es que lo que vos escribís es una porquería, por ahí interesa un poco. Y por lo menos yo, en algún momento, como, bueno, ya está. Si está bueno, es divertido, es entretenido, y siguen. Por eso digo, yo creo que hay gente, pero hay que encontrar la persona. Y la persona para cada texto, también eso es diferente, ¿no? En el texto que cada uno tiene, merece por ahí un corrector distinto, ¿no? Y son etapas de uno, hay veces que uno está más para que lo caguen a pedos y a veces no. Pero sí, yo creo que hay gente que se dedica a eso. Muchas gracias. No, por favor. Ahora hago una consulta. ¿Y cómo se hace para aprender a escribir y enriquecer el vocabulario cuando no te gusta ser lectora? Pero es que, por eso, a ver, para yo mí... escribo muy mal, por ejemplo, y es una de mis falencias y que hace que no me sienta segura profesionalmente, por ejemplo. Yo te voy a decir una cosa, desmistifico un poco lo de hay que leer muchísimo para escribir. Hay que leer bien, hay que saber qué leer, ¿entendés? O sea, si vos estás escribiendo determinada cosa y te cuesta determinada situación en la escritura, bueno, por ahí tienes que leer tal autor,
o tales novelas, ¿entendés? O sea, yo era, por ejemplo, volviendo un poco a lo que decía Javier, de qué eran las cosas que te despertaron. Yo cuando era chico, una vez leí Bukowski y dije, esto es una cosa que yo no lo puedo creer. Como un tipo, y lo publica Anagrama, y me pegó una piña en la cabeza, que dije, digo, esto es... Digo, por eso digo, hay que saber qué leer. A veces tenés suerte y te encontrás, pero digo, se publica un montón de cosas, la gente escribe, los amigos de los amigos dicen que es toda una maravilla, pero digo, por lo general es malo. Entonces uno tiene que saber qué leer. Por eso digo, me parece que es un poquito de precisar, de acuerdo a cada momento, qué leer. No ponerse a leer. Y después, digo, vocabulario, yo creo que está bueno no tener tanto vocabulario con esto de las palabras habituales, las palabras que se usan en la intimidad, en la conversación. Entonces, yo creo que no tener tanto vocabulario ayuda para que uno pueda escribir sanamente. Y ya te digo, por lo pronto se tiene que entender, y si se entiende bien, y después a partir de ahí seguir trabajando. Bernardo, en relación a esto que vos decís, saber qué leer, Sí. yo justo te quería preguntar si hay algunos autores en particular que vos sientas que te influenciaron más en esta decisión de ser escritor. En su caso, si son autores clásicos, si querés mencionar cuáles son los que te han inspirado, digamos. Mira, sí, o sea, yo no era tan lector, yo leía. En mi casa se leía y yo leía, pero me gustaba mucho el deporte, no era un nerd de lectura. A mí me pegó más en la adolescencia, cuando terminé el colegio, ¿viste? Y bueno, ahí sí, ahí hubo autores, pero digo, clásicos por eso digo, de venir de leer Cortázar, Borges en el colegio, el Quijote, que es tan divertido, y de golpe lees Bukowski, lees Carver, me gusta la literatura norteamericana, me gusta esa Cheever, me gusta esa fibra que tienen descarada para escribir, ¿viste? Eso me golpearon mucho. De hecho, yo creo que me hicieron mal, porque es de una literatura, por otro lado, de una sencillez que uno cree que las puede. Salinger. Uno lee los 9 cuentos de Salinger, y si sos muy joven pensás que en algún momento tus cuentos van a poder ser una cosa parecida, porque no los lees con tanta profundidad. Salinger es un monstruo del universo, entonces yo creo que algunos de esos autores por ahí no te hacen tan bien. Después, a lo largo del tiempo, sí, hay autores que me fueron gustando más y me fue gustando más la obra. Estos que te decía, sí, claramente. Los norteamericanos, y de hecho El Ahogado tiene algo de realismo, descarnado, nada que ver, no me puedo ni asomar a eso, ¿no? Pero sí tiene algo de eso. Y después hay Keatse, es un escritor que a mí me gusta mucho, toda su obra, me parece de una prolijidad y una frialdad para escribir, que es osado eso, porque uno por lo general quiere que el lector lo quiera uno y esas cosas, y el tipo tiene una prolijidad y una distancia al escribir que es fantástica. Keatse me gusta mucho. Bueno, después hay cosas viejas que me gustan, que no son de ahora, ¿no? Pero por eso digo, pero me interesaba contarte de ahora. Ahora me cuesta mucho leer, hago una selección, dejo muchos libros a la mitad, o cuando hay algo que me traiciona los abandono, pero hay cosas que me gustan mucho, hay muchas mujeres que me gustan mucho. La realidad es esa, ahora hay muchas mujeres que me gustan mucho, mucho, mucho. Bueno, Selva Almada es una escritora que me gusta mucho. Después Eugenia Almeida, es una chica cordobesa que es una maravilla, una joya. Tiene unos libritos que se llama El Colectivo y La Pieza del Fondo. Lo que más me gusta siempre es lo primero, ¿no? De Selva Almada lo mismo, ¿no? Ladrilleros y el viento que arrasa. Yo creo, ahora voy a tener esas teorías incomprobables, ¿no? como dicen mis hijos, a chequearlo, ¿no? Esas teorías, ¿viste? Para mí, vos tenés 3 o 4 cosas que escribir. O me excedí, 2 o 3 cosas. También tenés 2 o 3 discos que editar un cantante. Lo demás es robo, que está bien, uno se dedica a eso, pero digo, vos tenés 3 o 4 cosas, y después te reiterás, ¿entendés? Pero digo, a ver, hablando de Rosario, Fito Páez es hasta El amor después del amor, Circo Beat, algún tema, y te das cuenta hasta en los discos es más brutal, porque vos partís del disco que lo escuchás entero, hasta el disco que empezás a escuchar 3 temas nada más, y hasta el disco que tiene solamente una canción.
¿entendés? O sea, en la música pasa brutalmente. Entonces, en la literatura es lo mismo. Vos escribís 2 o 3 cosas y eso es lo esencial. Después escribís bien, después podés escribir bien, que sirve porque a vos te puede llegar un libro de un autor que ya escribió sus 3 libros, pero tiene algo bueno, entonces después vas a esos 3 libros que son la esencia, ¿no? Entonces, como te decía, de Selva Almada, bueno, ahora sacó uno que no me acuerdo el nombre, que es como termina una trilogía, pero esos 2 libros son 2 joyas, Eugenia Almeida, como te decía. Bueno, después uno de mis correctores y amigos, Carlos Busquet, que tiene Bajo este sol tremendo y Magnetizado, que Magnetizado es interesante porque tiene también algo de jurídico, ¿no? Es un reportaje a una persona que, bueno, ahora está en un neuropsiquiátrico, pero estuvo preso mucho tiempo, en el 80 y pico asesinó a 4 taxistas, entonces son todas las entrevistas a él. Carlos Busquet es, cuando yo estaba escribiendo El abogado, leí Bajo este sol tremendo, y eso fue otra piña, una piña en la cara, como diciendo, si pueden, Bajo este sol tremendo, léanlo, súper descarnado, súper crudo. Después hizo una película bastante normalcita, afloja, que se llama Los Hermanos, con ¿cómo se llama este Chip Handler, es el actor? Sí. Y es Baraglia, una película que la dirigió Caetano también, inclusive. Pero no es, el libro es una obra maestra. Yo creo que es uno de los mejores libros de los últimos 10 años de la literatura argentina, ¿no? Y después, por eso digo, después hay cosas que me gustan que ya son como Coan es un monstruo, el último libro, Confesión, es una joya. Digo, tenés tipos que son otro nivel, yo creo, ¿no? Me encantaría por ahí. Y después, por eso digo, pero después más mujeres. Yo estoy leyendo muchas mujeres, como les decía, y me están gustando mucho. No tanto lo de autoficción, ahora está muy de moda la autoficción, la relación con la madre, la relación, qué sé yo, digo, está bueno ya, pero lees 2 y después es un poco repetitivo todo. Sirve como ejercicio para escribir. Volviendo a lo que significa el taller y si es bueno o no, en los talleres por lo general, viste, vos escribís con consignas que son para estar todo el tiempo escribiendo. Y la consigna constante era el diario. Entonces está bueno escribir un diario. Uno puede sacar cosas de ahí después para otras cosas. No te digo, bueno, si sos un monstruo, por ahí escribís un diario, como hay diarios. Leo Kureishi es una maravilla, es un diario hay cosas de diario que son realmente lindas. No digo que... A mí lo que me pasó con la autoficción es que me cansó, no es que no me gusta, es un género que me gusta y me gustaría a veces escribir por ahí cuando mis papás no estén vivos, que no los quiero complicar, pero por eso, la autoficción uno tiene desafíos grandes, ¿no? Porque por ahí se mete con cosas que pueden traer conflicto, ¿no? Buenísimo. Para nada. Una pregunta, digo, que en reiteradas ocasiones la hemos hecho, digo, ¿cómo te llevas con la tecnología? O si sos de tener una libretita a mano y en algún momento, en alguna escena, alguna situación de la vida cotidiana, registrás alguna idea, o... Las dos cosas. Las 2 cosas. Que cada vez menos la escritura a mano. Antes escribía bastante. Si tenía un rato en un bar o escribía mucho a mano. Yo creo que las ideas... Yo no creo en la inspiración divina, en la epifanía, ¿no? De que un día llega y uno ahí vio... por lo general, si se te ocurrió una idea, después se te va a volver a ocurrir. Es difícil que se te escape para siempre, ¿no? Entonces, no tengo tanto rigor con eso. Sí es divertido escribir e ir anotando, porque uno se va y más se va volviendo viejo y se va olvidando, pero cada vez fui abandonando más y me llevo un poquitito mejor con la tecnología. Con la tecnología también hay que tener mucho cuidado, y por eso a mí me rinde mucho escribir muy, muy temprano, que no hay nada, que no tengo redes sociales, no tengo nada, que es que la tecnología te hace distraer. Ya hace poquito, hablando con Pedro Mairal, nos contaba que él, como ejercicio, lo que hizo fue, viviendo en el campo, sin internet, y anotar en un papel todas las cosas que él necesitaba chequear en Google mientras escribía, ¿no? Y que después agarró ese papel al otro día y vio que eran todas escapatorias que no eran necesarias, que las 10 cosas que supuestamente en ese momento escribió, que ves, yo necesito porque necesito ver si tal, eran al pedo, ¿entendés? Entonces, la tecnología sirve
sirve mucho, para la corrección sirve mucho. Imagínate escribir a máquina y que si después tenés que corregir, digo, yo creo que todo eso es muy importante, pero el procesador de texto, las redes y todo eso, yo creo que distraen. Por eso, si te levantás 4:30, no hay nadie, hay un borracho, pero nadie, y entonces hasta las 6, 7 tenés un poco de paz, porque yo me distraigo bastante, te soy sincero, y hay toda una previa de distracción, donde en definitiva yo creo que está relacionado con lo difícil que a veces es escribir, que es no meterte. Entonces me preparo un mate, voy, vuelvo, me meto tal cosa, y le doy unas vueltas a sentarme, y después por ahí escribo 3 líneas, pero literal, ¿viste? Por eso yo creo que lo más importante es la constancia. Bueno, en realidad la pregunta va ligada a eso, digo, si hay algún ritual alrededor de sentarse a escribir, digo, que no tiene que ver con esto de la inspiración, sino también identificar algún momento en particular. Digo, Yo soy de la mañana, a mí de la mañana como lo sí, muy madrugador y me gusta. No es que me guste, pero tengo más facilidad. O sea, el despertador suena a 4:30, te juro que te querés pegar un tiro. Pero reconozco que cuando lográs, vences eso, es el momento. Yo soy más de la mañana. Rituales no. En mi otra casa me había hecho en el fondo, había un cuarto y me hice el escritorio, ¿viste? Pensando y seguí escribiendo en la cocina, porque como a las 4:30 no hay nadie, seguí escribiendo en la cocina, que me iba a ir afuera, atravesar un pasillo y meterme en un cuarto solo si escribo a las 5 de la mañana. Hay un lugar. En la cocina, todo. Así que, rituales está con los horarios por ahí, sí, con los horarios que me gusta más. Y además, ya te digo, nosotros, como ustedes, trabajamos mucho. Nosotros somos 14 horas de abogado, entonces explícame cuándo le podés robar. Por ahí cuando estás en algún momento súper álgido, por ahí un almuerzo me lo tomo y me quedo en la oficina y entonces ahí trato de pensar y de trabajar un poquito, ¿no? Pero es robarle tiempo. Cuando yo decía de equilibrarte y reconciliarte, es importante porque, digo, entre la familia, el trabajo, no hay mucho tiempo. Y levantarte muy temprano, uno termina cansado. Yo me canso, a esta época del año, le meto mucha garra al principio, después de las vacaciones de marzo a agosto, y después estoy agotado. Lo tengo otra pared. Bernardo, mencionaste entre tus autores preferidos a Raymond Carver, que es un autor que se caracteriza por tener muchos más cuentos que novelas. Tiene pocas novelas y muchos cuentos. Sí. Entre el género novela y cuento, ¿te inclinás más porque vos también has escrito novelas y no libros de cuentos, ¿no? Por lo que tengo entendido. Sí. ¿Tenés predilección por el cuento, por la novela, por el cuento? ¿Qué te gusta más? No hay algo que me interese más. En algunos momentos por ahí más el cuento. A mí, claramente, los cuentos me cuestan más escribir un cuento. El cuento es un mecanismo de relojería, es una cosa muy compleja para mí, ¿no? Uno define los personajes muy brevemente, tira un par de indicios al principio y después cierra como un reloj perfecto, y me parece muy complejo. Yo soy más en el taller ese que íbamos en su momento, me jodían y me decían que escribía más rápido una novela que un cuento, pues escribía mucho, y porque a mí me parecen difíciles. Cuando lo encontrás, el cuento es como una maravilla, es como una joyita, ¿viste? Porque te cerró, está perfecto, al principio tiraste algo, después se desarrolló, pero no soy, en cuanto a la lectura, creo que me gusta más la novela, o es lo que más, pero unos buenos cuentos, digo, qué sé yo. Y después está el híbrido de algunos cuentos que son cuasi novelas, como los que escribe por ahí Alice Munro, que vos te lo pones a leer y más que un cuento se acerca más a una novela que a un cuento, pero bueno. Son cuentos largos, son casi pequeñas novelas, ¿viste? Y son una maravilla, Pero hoy tenés cuentos, qué sé yo, Schweblin es una cuentista. Samantha Schweblin, sí. Es súper interesante, por eso digo, de hecho, ¿cómo se llama su novelita? No la última, que a mí no me gustó mucho, que se llama Kentucky, la anterior. No, Pájaros en la Boca es el libro de cuentos. Distancia de Rescate es un cuento largo. Es un cuento largo. Sí. O sea, es una novela, todo lo que quieras, pero es una joya. Según ella dice que lo escribió un tirón, que se sentó a escribir y que se fue largando. Exacto. Después tenés eso, ¿no? Me imagino que después ha habido millones de correcciones, ¿no? Pero digo, por ejemplo, Fowell dice, cuando vivía, ¿no?
que Los Pichiciegos lo escribió en una noche, drogado y medio borracho, y escribió Los Pichiciegos. Y Los Pichiciegos, no sé si la leyeron, es una novela de la Guerra de Malvinas, de Pichiciegos son unos soldados que están metidos dentro de... Es una cosa oscurísima, espectacular. Y bueno, qué sé yo, hay gente que es muy virtuosa, qué sé yo. Yo soy humilde ahí en eso, de gente que por ahí tiene esa capacidad. No es la mía, lo mío es de largo aliento y lento y todo, y se va macerando y un día llega, ¿viste? Bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta. Quedaron algunas preguntas en el chat para hacer. Me parece que había una pregunta de Silvia que decía, a ver si la puede, yo no la tengo, acá no la veo, pero decía algo así como leer para escribir o leer contamina. No, leer está buenísimo, leer para escribir está buenísimo. Ya te digo, para mí hay que saber qué leer. O sea, si vos estás escribiendo una cosa, no sé, de alguna profundidad, que yo lees, no sé, si te iba a tirar un autor, pero mejor no, digo, por ahí lees una, qué sé yo. Para que quedar mal con alguien. Para quedar mal con alguien, pero bueno, digo, y eso te va a hacer mal, claramente te va a hacer mal. Después también te puede hacer mal si lees grandes maravillas, ¿viste? También, ¿viste? Si vos estás... Por eso, tenés que saber, para mí, ¿no? Es mi humilde opinión. Sin duda hay que leer para escribir, pero hay que saber qué leer. Uno no, que alguien te dé una mano. Yo la primera correctora que tenía, lo primero que hacía cuando leía un texto mío, agarraba una lista de libros, lee todo esto, me decía. Después volvemos a hablar. Esa, yo decía, la mato, ¿viste? Pero bueno, así empezaba. Imagínate cómo seguía. Acá, Andrea Paula Rodríguez dice, en el profesorado en Derecho de la UNR, los profesores de letras nos forman sobre el lenguaje y redacción. Coincido plenamente con el desarrollo de la red del lenguaje claro. Referido al primer punto. Qué bueno eso, no sabía, en la UBA, yo por lo menos, yo estudié en la UBA, lo estudié hace tiempo. Tampoco tanto, parezco más viejo. Pero ahora se está incorporando. Nosotros en la UNR tenemos a una Álvarez, la licenciada Álvarez, que es licenciada en lingüística, que en los posgrados, por ejemplo, en la especialización en magistratura, tenemos toda una materia sobre redacción y lenguaje. Bueno. Y entonces te explican todo lo que es las diferencias entre el lenguaje técnico, el lenguaje... No, eso me parece esencial. Mira, lo que es Marval o Farrell y Mayral, que es el estudio más grande de la Argentina, ellos tenían, y era Pedro Mayral, porque Pedro Mayral, el escritor, es hijo de Héctor Mayral, el escritor. Sí. Y esta Mariana Bossetti, que fue mi primer correctora, ellos dos tenían un departamento dentro del estudio que hacía corrección de texto. Sí. Eso es un buen estudio, ¿no? Tener dentro de un... imagínate. ¿No? Bueno. Buenísimo. Bueno, les agradezco. ¿Hay otra pregunta? Entre otros mensajes, bueno, agradecen la charla, gracias, excelente la charla. Muchas gracias, doctor Bernardo, la verdad, excelente la charla, muy buena la charla, buen escritor y orador. Gracias por compartir esta charla. Yo lo que quería a modo de cierre es, si no es que hay alguna otra pregunta, ahí Silvia Inés también agrega, muchas gracias, saludos. Si tenés algún desafío que se te haya puesto como meta, como objetivo, y que hoy, no sé si hoy te hagan madrugar, pero sí estás pensando en que te va a hacer madrugar más adelante. Hay dos cosas. Una, tengo una novela que la estoy corrigiendo, que partió de un cuento, que me interesa mucho porque es como donde todo lo que hablábamos de robar cosas y de situaciones, que es una pareja que desde que se conoce, como va atravesando, aparecen los hijos, y todo, y después explota todo, ¿no? Y todo está unido, son todos capítulos que son como imágenes, donde no están las cosas principales de la vida, digo, no es que está el casamiento, sino cosas así laterales, y todo está atravesado por una conversación que tienen como si fuese un año después en un bar donde se juntan, y es solo diálogo, y es una conversación que está como atravesada en los distintos capítulos, como conectora de todo eso, donde se juntan ellos dos como diciendo, bueno, no podemos estar con este quilombo, con estos abogados que nos chupan la sangre, etcétera, etcétera, y cómo esa conversación sube y baja, porque es una conversación de dos personas que se separaron mal, entonces hay acercamiento, y eso es un desafío, porque
A mí me gusta mucho una novela que se llama Los años luz, de Salter, James Salter, que en verdad en inglés se llama Light Years, está mal traducida porque es los años luminosos sería, donde el tipo hace una cosa, ojalá, yo hablo como así, digo, ojalá estuviese cerca, donde el tipo, vos lo vas leyendo y te va agarrando una angustia y no entendés bien por qué, y tu día se te transforma en una mierda y no entendés por qué, y es ese libro que es cómo se va desintegrando una pareja, y bueno, entonces digo, yo que trabajo de eso, trabajo con ese material, es como un desafío que tengo, que me quede bien, ¿no? Ese es el desafío. Y después el otro es que están haciendo la película de la novela, entonces, y ahí me comparten la que está haciendo la adaptación del guión, que es una chica súper reconocida, premio San Sebastián, y que yo, entonces las reuniones con eso, es como un mundo nuevo, ¿no? Porque el cine y eso es como una cosa se imaginan si ya es como una noticia media increíble que alguien decida publicar algo que vos hiciste, imagínate que alguien quiere hacer una película, es como una cosa, gente muy inconsciente, pero bueno, por suerte existe. Bueno, entonces estaremos a la expectativa de, de la adaptación y después cuando se esté rodando ya la película. Ojalá, así que seguramente ojalá. nos vamos a volver a encontrar. Te volvemos a agradecer nuevamente por compartir esta tarde con nosotros. Y bueno, seguramente y espero que podamos repetirlo. Dale. Luciana, muchas gracias a Rodrigo Pellejero también. Volvemos a agradecerle por posibilitar este encuentro. Bueno, Luciana, déjame Sí. agradecerles, la verdad que para mí digo, son cosas, escuchan, es mi gato que está hinchando, son cosas que a mí hablar de literatura, y no solo, es hablar de literatura con abogados, ¿viste? Porque cuando sos de un lugar y de otro, siempre sos de medio visitante, ¿viste? Por más que yo tengo amigos escritores, por más que tengo mucha relación, entonces hablar de literatura con abogados es una cosa súper entretenida, porque en definitiva es lo que somos. Yo soy abogado y me gusta la literatura como a todos ustedes, entonces la verdad que les agradezco este espacio que no es tan común. Cuando uno va a una feria del libro, bueno, habla gente que le gusta la literatura, pero esto es abogados y es muy interesante, la verdad que les agradezco este espacio. Bueno, muchas gracias, Bernardo. Ya estaremos organizando el año que viene otras actividades y ya te estaremos convocando nuevamente. Dale, muy interesante escucharte, muchas gracias. Dale. Bueno, y también muchas gracias a todos los que estuvieron compartiendo esta actividad, una vez más, durante todo este año, bastante inédito, que la virtualidad nos fue encontrando a través de este medio y poder compartir encuentros como los de hoy, donde un poco, como decía Bernardo, juega la profesión y juega también esas pasiones que tenemos por la lectura, por escribir, y que bueno, desde ese lugar también podemos encontrarnos. Aprovechemos para comentar la última actividad de la comisión, el concurso fotográfico. Esta es la última actividad vinculada a la literatura, pero también aprovechamos, Luciana, para pasar el chivo. Claro, pasemos el mensaje. Vamos a ver, claro, de que se amplió la fecha para el concurso de fotografía. Estamos haciendo un concurso de fotografía, el segundo concurso de fotografía el 27 de noviembre. Así que hay tiempo todavía para que todas y todos los que quieran participar con su foto en lo que hemos titulado La pandemia en imágenes, pueden hacerlo. Así que después vamos a mandar... ¿Están las bases en la página web, no? Javier, ¿pueden consultar las bases? Las bases y condiciones están en la página web del Colegio de Abogados y distintamente después vamos también a pasar todos los detalles. Así que nos estaremos viendo en esa actividad final del año y bueno, también hoy es un día muy especial que como cierre vale la mención del fallecimiento de una colega que ha sido impulsora de esta comisión, que es Esmeralda Berkovich, así que esta actividad es en pequeño homenaje también por su fuerte acción durante tantos años y su pasión y compromiso con la cultura. Así que nos vamos
a nuestra rutina. Saludos. Gracias. Gracias.